Zidane está sobrevalorado. Y ojo, no digo que sea un mal jugador, pero he visto gente que lo compara con los mejores de la historia cuando ni siquiera es el mejor francés de la historia. Empecemos con los títulos. A ver, ganó un título importante de cada uno. Ganó un Mundial, una Eurocopa, una Champions, pero ganó solo 3 ligas jugando 10 años en el Real Madrid y la Juventus y nunca ganó una sola copa local. Y aparte en clubes, a ver, tiene aquel gol icónico contra el Leverkusen, pero nunca hizo más de 10 goles en una temporada de liga y en la Juventus en un momento estuvo 8 meses sin hacer un solo gol. Incluso jugando en la Juventus, Del Piero en el 98 tiene una lesión grave que lo deja sin jugar toda la temporada. Y cuando Zidane tiene esa chance de hacerse cargo del equipo, bueno, la Juventus terminó séptima y Zidane en toda esa temporada de liga hizo 2 goles y solo 3 asistencias. No era goleador, no era asistidor, no era creador, tenía así un gran control y un excepcional primer toque. Jugó en 3 grandísimos equipos, en la Juventus que venía de ganar la Champions, en el Real Madrid de los Galácticos, en la mejor Francia de la historia, y aún así nunca generó un gran vínculo con un delantero centro como Ronaldo Nazario o con Henry la selección de Francia, que solo asistió 2 veces en toda su carrera. Y yendo a los mundiales, a ver, en el 98 lo expulsan en la fase de grupos, contra Paraguay ya en ronda eliminatoria no entra desde el banco de los suplentes en 120 minutos, y sí, después aparece en la final con 2 goles de cabeza de corners. Después en 2002 queda fuera en fase de grupos, y en 2006, a excepción de ese partido con Brasil, la realidad es que no tiene un gran mundial, e incluso no era la figura de esa Francia, lo eran más jugadores como Patrick Vieira, como Henry o incluso Franck Ribéry. Perdió 6 de 9 finales que jugó en toda su carrera, y la realidad es que ni siquiera es el mejor jugador francés de la historia. Ese es Michel Platini, un tipo que ganó 3 balones de oro, que ganó todo con la Juventus, que, en síntesis, fue mejor jugador que Zidane. En resumen, ¿Zidane es un mal futbolista? No, en lo absoluto. Era brillante, era de los mejores de la historia. ¿Se puede comparar con Messi, Cristiano, Pelé, Maradona, Cruyff y Stéfano? No, y no está ni cerca de ese nivel.